f de x. Ya. 2 menos x 2 menos x. sobre x más 1. Ya. Y g de x, Ya. 3 sobre x. 3 sobre x. Ya. Ya. Dice, calcule f o g de x. F o g. Ya. Y g o f. Ya. Y G o F. Ok. Listo. ¿Qué más me pide? Encontrar el dominio de f o g y de g o f. El dominio. Ok. Listo. Ya. Entonces, hagamos este ejercicio de la función composición aplicando el concepto matemático que habíamos desarrollado. ¿Sí? A ver, espera un ratito. Recuerden que la función composición como tal, ¿no es cierto?, consiste, a ver un ratito, les voy a, en sustituir una función dentro del argumento de otra función. Eso creo que es claro, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo matemático. Haciendo la primera parte, el f o g. Dice f o g, o también expresado como f g de x, que es el mismo concepto en cuanto a la nomenclatura matemática. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta primera parte del ejercicio es sustituir lo que habíamos mencionado, la función g de x, en las variables de x de la función f de x. Entonces, en mi problema quedaría de la siguiente manera. 2 menos, en vez de x debo de colocar 3 sobre x, y en vez de x igualmente 3 sobre x más 1. Y obviamente luego viene el desarrollo algebraico, álgebra básica. Tendría que sacar acá, me quedaría 2x menos 3, y haciendo lo que es la parte numérica, aquí me quedaría 3 más x sobre x. Aquí se me van a simplificar estos x de aquí con el de acá, ¿sí? Por las reglas del álgebra, y me queda 2x menos 3 sobre 3 más x. Por lo tanto, esta es la nueva función que yo obtengo del resultado de haber realizado la composición entre f o g. ¿Estamos? Sí, Listo. profe. Entonces, en esta parte yo voy a analizar el dominio, y lo que yo les había mencionado, yo le tengo que ver a esta nueva función, y para este caso muy particular, como el conjunto de dos funciones. O sea, podemos verle desde esa perspectiva. Es decir, yo tengo una función numerador y una función denominador. Y recuerden lo que habíamos dicho cuando yo tenía esas formas matemáticas, o cómo determino el dominio. Saco el dominio del numerador, ¿sí? El dominio del numerador, de acuerdo a lo que me da, me dice corresponde para x tal que x pertenece a la recta numérica, ¿no es cierto? Sin embargo, en el dominio del denominador, ¿sí?, yo puedo observar que aquí tengo que excluir ¿qué cosa? ¿Qué valor? Menos 3. El menos 3. Por lo tanto, aquí voy a tener x tal que x pertenece al conjunto de los números reales, menos obviamente el valor de menos 3. ¿Sí? Esto, si le represento gráficamente en una recta numérica, voy a tener lo siguiente. El dominio del numerador vendría a ser lo que voy a colocar en azul. Me dice que es toda esta recta numérica. Y lo que está en verde le corresponde al denominador, pero excluyendo el menos 3. ¿Sí? Y luego recuerden lo que hacíamos el doble rayado. En consecuencia, el dominio de esta función va desde menos infinito, ¿no es cierto?, hasta menos 3, ¿sí? Y en el caso de acá sería desde menos 3 hasta más infinito. ¿Estamos? Y de esa manera obtengo el conjunto solución de mi función. ¿Estamos? Preguntas tal vez hasta allí. Sofía. No, profe.
Profe, una pregunta. Yo tenía entendido que el dominio tiene que ser cuando em, sacar primero el dominio de la función X y luego el de la función f o g y en donde coinciden, ese es el dominio. Esa era mi confusión del ejercicio, el dominio. Profe, está con el micrófono apagado. Sí, tienes razón. A ver, llame Sofía. Repítame nuevamente, Sofía, lo que me dijo hace un rato. Sí, mi problema era porque yo le entendí, la solución del dominio, primero sacar el dominio de g de x y luego sacar el dominio de f o g y hacer el doble rayado en donde estas No. dos coincidan, ¿no? No, vale hacer la aclaración. A ver, allí de pronto si me he expresado mal, pero ya voy a hacer la explicación, verá. Es de esto. El procedimiento ya está claro lo que hay que hacer, pero vamos a entenderle de esta manera. Voy a partir solamente con f o g, porque el otro es exactamente lo mismo. No va a ser nada diferente. Claro está que va a ser otra función, ¿no? Bien, yo tengo f o g. Y obviamente yo tengo mi función f de x que me dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a, ¿cuánto era? 2 menos x. 2 menos x, ¿estoy bien? Sí, 2 menos x sobre x más 1. Sobre x más 1. Y g de x viene a ser, en este caso, 3 sobre x. ya. Ahora, a ver, vamos a ver cómo le quiero explicar esto. Tum, 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 tum. Listo. A ver, voy a ponerle de la forma más general, ¿no? Se supone que x me define dominio y en función de x yo determino rango, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, ¿Estamos? Ahora, lo que yo debo de entender cuando yo hago la función composición f o g de x, ¿sí? ¿Qué me define el dominio de f de x? Me define su argumento, que vendría a ser g de x, ¿no es cierto? Este es el dominio de f. ¿Estoy bien o estoy mal allí? sí, Sofía, Sí, ¿le entiende, no es cierto? Pero si yo vengo acá, el dominio de g de x, el dominio de g de x en realidad es x. es el rango de x. Porque yo estoy sacando valores de g de x. Recuerde que esto es rango. ¿Visto desde dónde? Desde x. Este x me define dominio, pero yo como resultado aquí tengo rango. Pero este rango en la función composición se vuelve en el dominio de f de x. No sé si tal vez se aprecia eso, Sí, profe. ¿sí? Claro está que lo que yo hice al final fue sacar un resultado de la función composición y eso analicé porque recuerden, en esencia, esta es una nueva función y esta es la nueva función que me va a caracterizar su propio dominio y su propio rango. Eso es lo que hice al final. Pero lo que entiendo yo es, claro, yo tengo un dominio que le corresponde a g de x, pero g de x se convierte en rango. Pero a su vez el rango, al tener este concepto de función composición, este rango, este resultado de rango se convierte en el dominio de f. Y obviamente f va a tener su propio rango. ¿Sí ven? Es como si fuera una tipo escalera. Lo uno le corresponde a lo otro. ¿Sí? No sé si se aprecia eso. Sí, profe. Estamos entonces, no quitaré la corrección, pero al final yo de la función resultante puedo sacar el dominio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ya. La otra parte del ejercicio que era GOF,
en procedimiento matemático tengo que hacer exactamente lo mismo. Déjenme ver si me da espacio acá. Sí, sí me da espacio acá. ¿No es cierto? Aquí yo tendría que hacer GOF, pero en este caso tengo que sustituir todo esto en el X de acá. Es decir, todo esto tiene que venir y ser sustituido en el argumento. Es decir, aquí me quedaría 3 sobre 2 menos X sobre X más 1. Y ya desarrollando todo esto me quedaría 3X más 1 sobre 2 menos X. Aquí, haciendo algo muy similar a lo que se desarrolló en el caso anterior, el numerador va a tener un dominio de X tal que X pertenece al conjunto de los números reales y el denominador, ¿en cuál va a estar excluido? En el -2. Ah, no, en el Dos. 2. En 2. ¿Sí? Entonces aquí el dominio en realidad me quedaría expresado desde menos infinito, le voy a hacer ya directamente hasta 2 y de 2 a más infinito. Este sería el dominio de esta función composición. ¿Sí? Eso sería el desarrollo matemático. Y sucede exactamente lo mismo. En este caso, ¿qué estaríamos indicando? Lo que expliqué hace un rato en lo que tenía acá. Si ahora tengo G o F, ¿no es cierto? Esto es una nueva función h de x, diferente a la de acá, no se me perderán, pero tengo exactamente lo mismo. Digo G, F de x. Esto es del dominio, este es del dominio de G. Sin embargo, este es del rango, ¿no es cierto?, de F, por la misma razón anterior. ¿Estamos? Este es del dominio de G, pero a su vez esto es del rango de F. ¿Sí? Y ese sería el desarrollo matemático, o sea, lo que obtendría como resultado. Profe, ¿y cuando tengo una raíz? Porque ahí sí cambia, ya que debe tener una restricción. Si comienzo a tener, o sea, a ver, mucho cuidado, a ver. Ya cuando me hacen así ese tipo de preguntas, el ejercicio es otro. Si yo tengo una raíz, tengo que aplicar la restricción efectivamente, si es raíces pares, ojo. ¿Sí? No sé, se me ocurre a lo mejor, ¿qué podría ser? No sé, deme un ejercicio, un caso, porque ya digo ahí. Aquí tengo, f A ver, de x es igual a raíz. a ver. F de x es igual a, Es igual a raíz de x menos 1. ¿ya? ¿Y qué más? G de x es igual a 3x más 1. Y hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Ya, si hago f o g, ya sabemos que esto tengo que sustituirle, me va a quedar raíz de 3x más 1 menos 1. Resolviendo esto me queda raíz de 3x. Entonces aquí aplico obviamente la restricción. ¿Cuál va a ser la restricción? Que 3x, 3x mayor o igual a 0. en consecuencia, x es mayor a 0, mayor o igual a 0. Es decir, mi dominio está entendido entre 0 y más infinito, solo valores positivos. Entonces, este sería el dominio, pero de esto, mucho cuidado, de f o g, de la función composición. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ya. Ya, no sé, tal vez algo más, alguien más, algún ejercicio que quieren que... Profe, Dígame, Priscila. ¿y esto sería el rango de la función g? No. No, esto, a ver, déjeme ver el rango. No, no. No, porque si yo ¿Cuál antes... sería el rango? ¿Pero el rango de qué? ¿De F o G? Sí, profe, de f o g. El rango de F o G vendrían a ser solamente los valores positivos. Esto es dominio. Y el rango viene a ser para este ejercicio de 0 a más infinito. Este es el rango. Porque obviamente aquí voy a tener valores positivos. ¿Y desde dónde represento los valores positivos? Desde 0 cerrado hasta más infinitos. Este sería el rango. Que sea similar al dominio es otra cosa. Mucho cuidado. O sea, no se me perderán en eso. ¿Sí? De hecho, la gráfica de esta función, yo podría decir, es más o menos esta así. Esa es la gráfica de la función. De esta función.
¿Sí? Si ustedes ven en la Gracias. gráfica, dominio parte positiva, rango parte positiva por la propia propiedad de la radicación en este ejercicio. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Ya. No sé, alguien más, algún ejercicio que quieran que desarrollemos aquí de los temas anteriores. A ver, déjenme ver, aquí tengo. Ya. A ver, Pamela, empecemos. Pamela, empecemos con lo de Pamela. Pamela, a ver, Ya, dígame uno con raíz. ya. Dadas las funciones, f de x es igual x más 2 sobre 2x más 1. 2x más 2. No, x más 2 sobre 2x más 1. A ver, espérenme un rato. X más 2 sobre 2x más 1. 2x más 1, ¿ya? Y g de x igual a raíz de x. G de x igual a raíz de x. ¿Estamos? Si dice calcular g o f, esa es la primera. La segunda orden es f o g. La tercera orden es la inversa de g. Y la otra orden, A ver, F o G. F o G. La F, la inversa de F. inversa de g. ¿También la inversa de G o de F? No, o sea, la inversa de g no es de f. Ah, perdón, ya. La inversa de G. Ya, y dice probar que, creo que se lee la f menos a la menos 1, o creo que es La la inversa de inversa la de función. F. Ya, o f igual a 1. Es igual a F 1. igual a 1. Ajá, eso. Verificas esto. Sí, dice probar que. Probas que. Ya. Ujú. Empecemos con lo primero. GOF, ¿cierto? Entonces, GOF implica que todo esto le tengo que sustituir acá, en este primer caso. Entonces, esto me quedaría escrito. Toda la F le tengo que reemplazar en todas las variables X de G. En este caso me quedaría raíz de X más 2 sobre 2X más 1. Este viene a ser la función resultante GOF. ¿Estamos? Ahora, este es mi resultante y lo que yo tengo que ahora que sacar es el dominio y para eso me voy a las reglas o las propiedades. ¿Qué tiene que darme como resultado el argumento siempre? Para la raíz cuadrada. Positivo. Positivo. ¿Cómo yo garantizo Positivo. esto? ¿Cómo garantizo yo eso? Aplicando las desigualdades. O sea, ahí es donde yo comienzo a establecer restricciones. Yo voy a decir, esto tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Déjenme ver, en este caso, no le pongo igual porque aquí hay una división para 0. Estamos, por eso no le pongo la igualdad, porque hay una división para 0. Ahora, si ustedes ven, un momento nos olvidamos del ejercicio y pasamos a las inecuaciones y resolvemos una inecuación. Y recuerden cuál era el método para resolver este tipo de inecuaciones. ¿Sí? Aquí voy a hacer solamente un acomodo matemático por conveniencia para que se pueda apreciar lo que habíamos desarrollado. Esto yo le voy a hacer lo siguiente. X más 2 sobre, le voy a sacar el 2 como factor común. Me queda 2, X más 1/2. ¿Sí? Mayor a 0. ¿Estamos? Bien, ahora. Este 2 en realidad es una constante que yo si le quiero mover me va a desaparecer porque no me hace absolutamente nada. Por último, yo digo multiplico a toda la inecuación por el valor 2 positivo, no me altera el sentido de la inecuación y el 2 desaparece. Es decir, yo resolvería únicamente esto como inecuación. Vuelvo a reiterar, las constantes, si están igualadas o están asociadas al valor de 0 al otro lado de la desigualdad, yo las puedo hacer desaparecer como acabo de realizar. Muy bien. Y apliquemos el método que habíamos visto. ¿Sí? Yo aquí tengo los valores en donde se corta la recta. ¿Sí? Tengo que en el numerador x es igual a menos 2 y en el denominador el otro coste es igual a menos 1/2. ¿Sí?
Ahora, esto les representaba yo en la recta numérica. Con el x igual a menos un medio, yo no le puedo, sería menos un medio aquí, perdón. Esto es el valor de 0. En menos un medio, yo le tengo que dejar abierto este punto porque no puede tomar el valor de menos un medio porque se hace división para 0. Y el otro punto es el menos 2. Pero aquí sí le hago en 0, porque sí puede tomar el valor de 2 y se hace en 0. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿en cuántas partes he segmentado la recta numérica? 3. En 3, Tres. ¿cierto? Es lo que habíamos desarrollado. Y recuerden lo que habíamos analizado. Esta inecuación, ¿qué tiene que ser de acuerdo a lo que tenemos aquí representado? ¿Qué tiene Mayor que 0. Positivo. Positivo, correcto, mayor a 0 o positivo. Y recuerden que aquí decíamos muy bien, voy a tomar un valor que esté contenido en este intervalo, perdón, aquí sería menos 2, un valor que esté contenido en este intervalo y un valor que esté contenido en este otro intervalo. El primer caso, voy a tomar el valor de menos 3 y le sustituyo, pero recuerden lo que analizábamos, eran los signos, menos 3 más 2 me da un signo negativo en el numerador, menos 3 menos un medio me da un signo negativo, por lo tanto, aquí yo tengo positivo. El resultado final, no me interesa la cantidad. Démosle un valor entre menos 2 y menos un medio. Voy a darle el menos 1. Menos 1, aquí se hace positivo el numerador y el denominador sigue siendo negativo. Por lo tanto, este resultado es negativo. Y vamos al último caso, que aquí como tengo el 0, recomendación, siempre tomamos el 0 si no está excluido. Y vemos aquí que tenemos son dos signos positivos. Positivo, positivo, es positivo. Muy bien, para este caso, ¿cuál vendría a ser el o los intervalos solución? Menos infinito. Ya, Hasta 2. Cerrado. hasta correcto. Unión Ya, de menos un medio. ya, Abierto hasta correcto. infinito. Ingeniero, hay una consulta. Dígame. Entonces sí puede ser igual a 0. Mayor o igual a 0. Ya le vamos a ver, me parece que sí, podría ser. Ahí puede ser que me haya confundido. Si reemplazo con menos 2 sale 0. Sí, 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 podría ser. Mayor a 0. Un ratito aquí voy a corregir esto. Un ratito. Aquí no es corchete, aquí es paréntesis. Sí, podría ser mayor o igual a 0. Eso ya me condiciona aquí porque puede tomar el valor de menos 2 y se hace 0. Mayor o igual a 0. Sí, tienes razón. Este sería el dominio de la función. Ya tengo resuelto entonces, en este momento. ¿Sí? Pamela, no sé si queda claro hasta allí. Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿por qué le puso mayor o igual a 0? Por lo que acaba de decir Eric en ese sentido, de que al tomar el valor de menos 2, esto se hace 0. Entonces sí debe ser mayor o igual a 0. Por esa razón. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Entonces, este vendría a ser mi dominio de la función. Este es el dominio de la función con posición, es decir, el dominio de esta función de aquí. ¿Estamos? Listo. No sé si queda claro. Sí, eso sí. En F o G es algo similar, pero claro que está que el dominio va a estar realizado de otra manera. Ahí tengo que sustituir el G de X en X, es decir, a ver, le voy a hacer en el siguiente paso, ya le voy a hacer este procedimiento, me quedaría F o G, me va a quedar raíz de X más 1, más 2, me parece que era más 1, perdón, y aquí me quedaría 2 raíz de X. Es más 2 y menos 1, ya. Más 2 acá arriba. Perdón. Más 2 y aquí es más 1. Esta sería la función composición. Ahora, aquí, ¿cómo le analizo? Aquí tengo que analizar de manera diferente a lo que hice en el caso anterior. Mucho cuidado. No es que aplico el mismo procedimiento y alguien va a decir, aquí también voy a aplicar las inecuaciones. Aquí es otro problema y tengo que ver qué tengo que analizar. Aquí recuerden que yo tengo dos funciones. Tengo dos funciones. Un numerador y un denominador. Le voy a analizar el numerador. ¿Sí? ¿Y cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice? ¿Qué condición debe de cumplirse acá arriba? En el numerador. 0 al infinito. ¿No es cierto? Que X sea mayor o igual a 0. Eso es lo único. Por lo tanto, aquí mi dominio queda definido como 0 a más infinito. ¿Estamos? Ujú.
Este es el dominio del numerador. Recién estoy haciendo el numerador. Y ahora me voy al denominador. Y en el denominador yo tengo dos condiciones matemáticas que se deben de cumplir. ¿Cuál es la primera? Que esto tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la segunda? Que la raíz debe ser. Que x tiene que ser mayor o igual a 0. La raíz. ¿Estamos? Entonces aquí yo tengo que resolver las dos cosas. Primero tengo que resolver la parte de arriba, excluir un valor. Entonces si resuelvo la parte de arriba me va a quedar 2 raíz de x más 1. Tiene que ser diferente de 0. Resolviendo esto 2 de x. Vamos a ver, sería más 1, perdón, igual a menos 1. Un ratito, perdón. Sería a menos 1. La raíz de x es igual a menos 1/2. Para que se vaya la radicación voy a elevar todo al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar x tiene que ser, ¿no es cierto? Vamos a ver, en este caso me quedaría 1/2. ¿Estamos? Estoy resolviendo solamente esa parte de la ecuación, perdón, aquí es 1/4. Vamos a ver. Aquí sería 1/4, que está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más. Déjenme ver. Tenemos esta condición, esta es la una, luego le vamos a analizar con que x tiene que ser mayor a 0, y vamos a ver aquí qué me quedaría. A ver, vamos a ver, x menos 1, si le saco menos 1/2. Vamos a ver, quiero ver aquí para no equivocarme, x mayor a 0. Ya. Para hacer el análisis de manera adecuada. A 1/4. Tiene que ser diferente de 1/4, pero no me calza. No me calza, debe ser x a la menos 1/2. A ver, aquí tenemos que analizar lo siguiente. La pregunta es la siguiente. El numerador, en base a la condición de x mayor o igual a 0, el numerador va a tomar valores negativos. No. No, ¿sí? Aquí nos va a salir una contradicción. Aquí nos está saliendo una contradicción al haber resumido esto, ¿sí? Porque me sale que x tiene que ser diferente de 1/4, pero si yo le sustituyo aquel de 1/4 no pasa nada. Además de que esto al ser positivo, en realidad esta parte de aquí no correspondía a realizar, ¿sí? Pero tenemos que analizarle porque no puede excluir el 1/4, porque si yo sustituyo el 1/4 es positivo. Por lo tanto, se cumple para todos los valores. Entonces, aquí el dominio en el numerador, ¿sí? En el numerador es x tal que x pertenece al conjunto de los... A ver, no, perdón, estoy haciendo mal. Tiene que ser positivo, es lo mismo que lo anterior. En el numerador, a ver, vamos a ver. En el numerador, x también tiene que ser mayor o igual a 0. Es igualito que el numerador. El denominador y el numerador tienen el mismo dominio. ¿Sí? Dado cuenta de que esto me da una inconsistencia, no tiene sentido porque vuelvo a repetir, si yo le sustituyo el 1/4 acá, no pasa nada. Sí puedo evaluar. Esto nunca va a ser diferente de 0. Esto nunca va a ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, el dominio del numerador es esto y el numerador tiene este dominio y este también tiene el mismo dominio. Quiere decir que el dominio de f o g, el dominio de f y g es x tal que x mayor o igual a 0. O lo que estaba definido allí. Desde 0 a más infinito.
Ese es el dominio de este caso de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros, Pamela? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este es el dominio de esta función. La otra parte me pedía era encontrar la función inversa G, ¿no es cierto? G inversa. Recordando que G de X era igual a raíz de X. Muy bien, entonces recuerden lo que teníamos que hacer, únicamente hacer la sustitución, el cambio de las variables, ¿no es cierto? Esto le elevo al cuadrado todo para eliminar y me va a quedar que es y al cuadrado es igual a X o X igual a y al cuadrado. Y en esta parte, ¿qué tenía que hacer? Cambiar Cambiar X las por letras. Y por X. Exactamente, es decir, Y es igual a X al cuadrado. Nada más. No sé qué más me pedí en esa parte, pero Pamela. Ya le veo. Esa sería la función inversa. Sí, solo eso le pedí. Ya, listo. Entonces aquí está resuelto. Y la otra era demostrar que F o F es igual a 1. Pero no hay algo adicional allí. Pamela. No, solo eso dice. Ya. Entonces, para aplicar esto, lo lógico es encontrar la inversa de F. ¿Sí? Y recordemos que F de X, si me ayuda, Pamela, era... X más 2 sobre 2X más 1. Más 1. Ya. Para encontrar la inversa de esto tengo que hacer la sustitución. Voy a hacer lo siguiente. Y es igual a X más 2 sobre 2X más 1. Este término que está dividiendo pasa multiplicando. Voy a tener 2X más 1 que multiplica a Y es igual a X más 2. Esto es álgebra. Esto no es más que álgebra. Vamos a ver. Voy a tener 2XY más Y es igual a X más 2. Ahora voy a agrupar los términos que tienen a X, ¿sí?, al un lado de la ecuación. Voy a tener lo siguiente, 2XY menos X, y el otro término de Y le voy a pasar al otro lado, menos Y. De aquí saco X. Y por último digo X es igual, dáranme verificando si estoy haciendo bien, ¿sí? ¿Sí? Nuevamente, ya en esta etapa, ¿qué tengo que hacer? Cambiar las letras. Sí, dáranme verificando que estoy haciendo bien. Menos X, Y, después saco X, 2Y menos 1, Dáranme verificando, ¿sí? Y luego cambio las letras, es decir, esto le cambio las letras, quedaría Y es igual a 2 menos X sobre... Ah, perdón, estoy mal aquí. Me quedaría que esto es Y igual a 2 menos X sobre 2X menos 1. Y esta es se entendería que esta es, si es que no me he equivocado, esta es la función inversa. ¿Estamos? La función inversa de F. Ahora, recuerden que este era un teorema en donde me permitía verificar, pero me parece que aquí me está faltando alguna cosa adicional. Voy a hacer la función composición, F inversa o F. Es decir, toda esta función tengo que reemplazarle en los valores de X y acá. Le voy a hacer en otra hojita para que, a ver, aquí tengo F de X es igual a X más 2 sobre 2X más 1, ¿sí era, no? Sí. Y la inversa, ¿qué nos salió? 2 menos X sobre 2X Menos 1. ¿no es cierto? Entonces voy a hacer la operación F inversa o F, entonces voy a sustituir esto acá. Me quedaría 2 menos X más 2 sobre 2X más 1 sobre 2 que multiplica a X más 2 sobre 2X más 1, perdón, 2X más 1, ¿estoy bien? Menos 1. Esto vendría a ser, ¿no es cierto?, la sustitución de esto por la variable X acá.
Hagamos la parte numérica. Aquí voy a tener 4x, esto sube acá y me quedaría más 2, menos x, menos 2, todo esto sobre 2x más 1. Hay cositas que me estoy yo simplificando, ¿no? Se supone que aquí hay un signo negativo, cambia el menos x y el menos 2. En la parte de abajo me queda el mismo denominador, 2x más 1, y me quedaría 2x más 4 menos 2x menos 1. Este término con este término desaparecen. Este término con el de acá desaparecen. Menos 2x con este menos 2x desaparece. Aquí me quedaría 3x. Y acá me tiene que quedar 3. Eso me debería de quedar como demostración. Lo que estoy demostrando es que efectivamente son inversas, pero no sé, hay algo que me está faltando, algún dato. Sí. Pamela, ¿me puede pasar al WhatsApp el ejercicio? Ya le paso. Porque ahorita lo que yo he demostrado es que efectivamente 2 menos x sobre 2x menos 1 es la función inversa de x más 2 sobre 2x más 1. Pero quiero entender por qué me pide la demostración que esto es igual a 1. Porque aquí la conclusión sería que no es igual a 1. O sea, esa sería la demostración, que no es el teorema, no aplica así. Pero algo me puede estar faltando aquí. Eso quiero ver si es que hay algún dato que de pronto por ahí. A ver, hacer ya. A ver, ya vamos a hacer otros ejercicios que me han pasado. Pamela, ¿me pasó? A ver, Ya aquí. ahorita le envié. Ya, Pamela, ya le chequeo. Dice, dadas las funciones. Ya. No, o sea, a ver. Probar que no se verifica eso, ¿no? Lo que se prueba es que es X y es lo lógico del teorema. O sea, también me sale con la respuesta, pero dice es la composición de una función con la función inversa es igual a la función identidad. La función identidad es la X. Esta también función se conoce como identidad por esta razón. Ah, O función simétrica, por lo que habíamos mencionado. La entrada es igual a la salida. Aquí uno no se pierde en eso, porque es una recta a 45 grados. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 1. 1. A eso se refiere como una función simétrica o la función identidad. Cuando vale 2, ¿cuánto vale Y? 2. 2. ¿Sí? Sí, debería de ser eso porque... ¿De qué libro es, Pamela? Es de una página de internet de Super Profe, dice. Ah, super profe, ya. Ajá. Ya no, Sí. está bien que le chequeé. Pero me parece que hay un poquito, no aclara ese concepto. ¿Sí? Me dice que es la función identidad, pero la función identidad yo le puedo entender que es la función simétrica, por lo que acabo de mencionar. La entrada es igual a la salida. Recuerden que esa era la característica geométrica, que las funciones inversas son simétricas a la función y igual x. Recuerden eso, lo que habíamos visto. Esa era una característica ya geométrica. Si yo tengo, en el caso anterior, que tenía la función esta, que era raíz de x, su función inversa era esta. Disculparán, la gráfica no está, debería de pasar por aquí, por el eje, a ver, debería de pasar así. Eso es la simetría. Ya, obviamente podríamos, yo al menos le entendería que a eso se refiere la función identidad. ¿Sí? No sé si le aclara eso algo, Pamela.
Sí, entonces la respuesta sería que no cumple. Como está, yo le diría que no, pero de acuerdo a la definición que él pone, la función identidad, por lo general le dicen que es el valor de 1. O sea, ahí sería de entenderle bien la... Ah, es que no entiendo. pero debería de salir X. O sea, esa es la demostración, que debe de salirme la función X por las características que me da. A lo mejor en algún contexto le llaman como función identidad y le ponen como el 1. ¿Sí? Mm, Pero de aquí vemos matemáticamente qué me sale, y era lo que nosotros habíamos dado en el concepto matemático, que es el resultado de las funciones inversas en la función composición me tiene que dar, ¿qué cosa? El argumento X. ¿Sí? Ya, profe. Bien, a ver, alguien también me mandó, Alejandra, usted me mandó al WhatsApp. Sí, profe. Ya, déjeme ver, Alejandra. ¿Y quién más me mandó al WhatsApp? Alguien más me mandó un ejercicio al WhatsApp, no sé. A ver. A ver, déjenme ver. Me mandó ejercicios de matrices, tal vez es lo suyo. No, Jenny, usted, a ver. A ver, déjenme ver un ratito porque aquí ya le hacemos Jenny el suyo entonces. A ver, déjenme ver. Eh, ya. Alejandra, es tal vez de un ejercicio de la función signo. Sí, profe, los dos son de la función signo. A ver, ya. Los dos, bueno, solo tengo uno aquí, pero bueno, ya le vemos el otro. A ver. No, a ver, déjenme un ratito. Solo les respondo a una compañera que parece que está sin internet. Ya hacemos el ejercicio. Ya. Ya. Listo, entonces hagamos el de la función signo. Ya. Listo, me dice. Ya. Dice, tengo la siguiente función. Me pide, a ver, allá es el dominio y rango. A ver, dice, tengo la función, tengo la función f de x, dice que es igual a la función signo de x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 1. Ya. Y lo que me pide es encontrar, ¿no es cierto? Allá en la gráfica y obviamente determinar el dominio y el rango, que es parte de la gráfica. Bien, nuevamente les vuelvo a hacer este recordatorio. Las funciones que habíamos nosotros analizado ya iban teniendo ciertas características. ¿Y cuáles son las características de la función signo? ¿Qué pasa con los valores de la función signo? ¿Qué valores toma? Que su rango va desde -1, 0 y 1. Ya, está bien, pero no lo diga así porque el rato me dice va desde los valores de la función signo o el rango de la función signo, toma los valores -1, 0 y 1. ¿Sí? Ojo, un poquito le tenés bien claro eso. La función signo toma únicamente 3 valores que en este caso se conocen como sus rangos. ¿Sí? Eso era lo que habíamos visto, es decir, le voy a colocar acá la definición matemática, la función signo de x dice que toma el valor 1, 0 y menos 1, pero sujeto a restricciones. ¿De qué? Del argumento. Es decir, cuando x es mayor a 0, cuando x es igual a 0 y cuando x es menor a 0. Este mismo concepto le tengo que llevar a mi problema. O sea, no cambia eso. ¿Qué significa o qué quiero dar a entender? Que esta función signo también va a tener 3 valores de salida, el 1, 0 y menos 1. Es decir, si hago la descomposición, voy a tener signo de x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 1. Esta función signo no cambia esta característica. Es decir, sigue siendo 1 positivo, 0
y menos 1. Lo que sí tengo que tener presente es que el argumento es el que debo de colocar acá. Es decir, va a tomar el valor de 1 cuando el argumento x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 1 sea mayor a 0. Va a tomar el valor de 0 cuando x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 1 sea igual a 0. Y va a tomar el valor de menos 1 cuando x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 1 sea mayor a 0. ¿Sí ven? Entonces, este mismo concepto se traslada acá y el argumento, Profe, dígame Priscila. cuando toma valores de menos 1 es, no es mayor, es menor. Ah, perdón, gracias, sí, muchas gracias. Sí, menor, Ya. menos a 0, gracias. ¿Sí? Entonces, lo que estaba queriendo mencionar es de que el argumento es lo que yo analizo en función de las restricciones, porque las salidas, tal cual está planteado el problema, la función signo va a tener esos 3 valores de salida, menos 1, 0 y 1. Bien, ¿estamos claros hasta allí? Sí. Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, en realidad, el problema se me convierte en 3 ejercicios. Sí, porque lo que yo voy a tener que resolver son estas inecuaciones y esta ecuación para ver qué valores cumplen. Partamos del primero, es decir, cuando yo quiero que la salida de la función signo se tome el valor siempre de 1. Entonces, lo que yo voy a resolver es esto. Y esto es una inecuación. Me olvido por un momento de todo lo anterior y me paso al campo de las inecuaciones. Y obviamente ya habíamos visto la metodología para resolver esto. Arriba le factorizo para llevarle a factores o polinomios de primer orden. Sería x, me quedaría más 3, menos 2 y x más 1 mayor a 0. Y con esto... En este caso, al ser mayor a 0, debo de excluir todos los valores, ¿no? Ojo, aquí sí hago la aclaración. Esto le voy a poner a lo largo de una recta numérica. Este es el valor de 0. Y pongo los costes que me darían estas relaciones. Es en menos 3, menos 1 y 2. Es decir, en este caso, lo que decía un momento, esto es abierto, abierto y abierto. En este caso, sí es abierto porque es mayor a 0, por esta condición de la inecuación que viene dada por la propia restricción de la definición de la función signo. ¿Cuántos intervalos tengo en la recta numérica? 4. 4. ¿Qué me dice que debe de cumplir esta inecuación? ¿Qué va a ser siempre? ¿O qué tiene que ser siempre para que sea verdadero? Positiva. Nuevamente Mayor a vamos a los 0. signos. Sí. ¿Sí ven que estamos aplicando lo mismo, los signos? Entonces veamos en el primer intervalo. Menos 4, este va a ser negativo por negativo sobre negativo. Esto me dice que el resultado es negativo. Entre menos 3 y menos 1, demos el menos 2. Se hace positivo, negativo y acá se hace negativo, pero el resultado es positivo. Entre menos 1 y 2, demos el valor de 0, que es el más directo. Voy a tener positivo, negativo y dividido para positivo, esto se me hace negativo. Y el último caso, todos van a ser positivos, ¿no? Por lo tanto, esto es positivo. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la solución para esta inecuación? Menos 3, 1, 1, 2, De infinito. menos 3 Menos 3 abierto hasta menos 1 abierto, unión de... 2 a infinito. abierto hasta el infinito. Correcto. Entonces, esta es la solución. ¿Para qué? Para garantizar que la función signo va a tomar el valor de 1. ¿Estamos? Van a ver que esto también me va a servir ¿para qué parte? Para la parte de acá, La negativa. la negativa. Porque ahí vamos a tener, la otra condición tiene que ser menos a 0 y vamos a utilizar esta misma relación. Pero ahora resolvamos para cuando se hace 0. Entonces tengo que resolver la ecuación. Es decir, para que sea 0, ¿cuál era la ecuación que estaba ahí planteada? Era x al cuadrado
más x menos 6 sobre x más 1 era, ¿no? Esto, la restricción dice que tiene que ser igual a 0. Y resuelvo esto. Este x más 1 pasa al otro lado, desaparece. Como arriba yo factorizo, x más 3 y x menos 2 igualado a 0. Eso implica, entonces, que aquí yo voy a tener dos resultados. A más 2, perdón. Es decir, que cuando x tome el valor de menos 3, la función signo va a valer 0, o si x toma el valor de más 2, la función signo también va a valer 0. Luego eso lo vamos a hacer en la representación gráfica. Y lo que yo decía, para el valor de menos 1 de la función signo, en realidad eso ya estaba resuelto acá. Porque la inecuación, voy a aplicar el mismo ejercicio, pero en este caso lo que voy a utilizar es la condición, ¿cuál va a ser? ¿Qué tiene que ser la inecuación? Menor a 0. Negativos. Menor a 0. En realidad aquí estaba ya el resultado. En este caso, ¿cuál vendría a ser la solución entonces? Menos infinito a menos ¿Cierto? 3 Menos cerrado. infinito hasta menos 3, abierto, Abierto. unión, Unión. desde menos 1 a 2. Menos 1 a 2. ¿No es cierto? ¿Estamos? Yo ya estoy definiendo el dominio de la función. En realidad, el dominio, como nosotros podemos observar, el dominio de la función, déjenme ver, a ver, en este caso, únicamente va a excluir el valor de menos 1, pero ya vamos a ver eso. ¿Sí? Ahora hagamos la representación gráfica de esto. ¿Sí? Voy a poner un sistema de coordenadas. No llegamos tan grande, no necesito tan grande. Ya. ¿Sí? Aquí voy a colocar el otro resultado para que sea 1. ¿Cuál era el dominio? Iba desde menos 3 hasta menos 1, unión desde 2 hasta más infinito. Eso era para que la función signo valga 1, ¿no es cierto? Aquí ya tengo en realidad representado todos mis dominios para mi problema. Y le voy a representar aquí. Aquí tengo es menos 3, menos 1. Y acá tengo, sería el valor de 2. Una cuestioncita me falta, me parece que nos falta analizar, pero una cuestión. Ya, aquí sí nos falta hacer un pequeño análisis todavía. ¿Sí? Aquí. Que si es verdad, el X desaparece acá, pero también aquí yo debo de condicionar que X tiene que ser diferente de menos 1. ¿Estamos? Tiene que ser diferente de menos 1. De todas formas. ¿Sí? Por esta condición de acá para evitar la división para 0. Aunque claro está, ya aquí están abiertos los intervalos. Bien, ahora hagamos la representación gráfica. Vamos al intervalo de menos 3 a menos 1. ¿Cuánto tiene que, en este intervalo, cuánto puede valer la función? 1. 1. Es decir, le voy a colocar en rojo. Entre menos 3 y menos 1, la función va a valer 1. ¿Sí? Entre el intervalo de 2 a más infinito, ¿cuánto va a valer la función? Igualmente 1. 1. 1. Entonces, esta sería la representación gráfica de eso. Le voy a cambiar de color para poquito ir identificando los intervalos. Para que valga 0, ¿en qué condiciones se va a dar? Menos 3 y menos 2. Es No, decir, 2. aquí y acá. Va a valer 0 cuando x valga menos 3 y cuando x valga más 2. Cualquiera de las dos cantidades resulta ser 0. Y el último, para que sea menos 1, veamos, le voy a colocar en este color más oscuro, ¿sí? Para que sea menos 1 va desde menos infinito a menos 3, es decir, aquí. Y la otra parte es desde menos 1 hasta 2.
Esta vendría a ser la gráfica de la función. X y Y. ¿Sí? Aquí es 1, aquí sería menos 1, y bueno, lo que está en verde, los ceros. Esta vendría a ser la gráfica. ¿Cuál es el dominio de la función aquí en este caso? El dominio de la función va desde menos infinito hasta menos 1 abierto, ¿sí? Y desde menos 1 hasta más infinito. Ese es el dominio de la función. Y ya sabemos que el rango, menos 1, 0, 1. ¿Sí? Pamela, ¿se ve? Sí, profe. Está claro por qué el dominio va desde menos infinito a menos 1. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda de alguien que en cuanto al desarrollo del ejercicio? Bien. Vamos a ver. Había... Vamos a ver. A ver, un ratito. Pamela me dijo que había mandado otro ejercicio. Vamos a ver, acá tenemos otro ejercicio. A ver, ya. Hagamos esto. No, profe, yo no le mandé. ¿Quién me envió el ejercicio? ¿Quién era? Ya se me pasó. ¿Quién era? Yo, profe, es uno, está debajito la imagen del primero. Ya, sí, ya es de la función, a ver, sea definida la función g, dice sea la función g de x, que en realidad es la función signo, ¿no es cierto? Dice, sea g de x, la función, ¿no es cierto?, definida de esta manera. Sería menos 1 cuando x es menor a 0, 0 cuando x es igual a 0 y 1 cuando x es mayor a 0, que esta es la función signo, ¿no es cierto? Sabemos por definición. Pero me dice, a ver, encontrar el dominio, el rango y hacer la gráfica de la función f de x igual a g de x, o a g, perdón. En este caso me dice que es igual a raíz de x al cuadrado, a ver, déjenme un ratito, menos 1 sobre x menos 3. ¿Ya? Pero en realidad, lo que hago aquí es mover el argumento a las restricciones, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, esta función sigue teniendo estos 3 valores de salida. Pero en vez de poner x acá, pongo su argumento. Es decir, raíz de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 3 menor a 0. En el caso de acá, raíz de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 3 igualado a 0. Y en el último caso, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 3 mayor a 0. Insisto, es como en el ejercicio anterior que acabamos de desarrollar, en donde yo tengo que ahora, tengo que analizar son las restricciones para que las salidas tomen estos valores, menos 1, 0 y 1, ¿no es cierto? Es decir, para menos 1. Yo tengo que resolver la inecuación que está aquí descrita. X menos 3 menor a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolver estas inecuaciones? Un ratito lo voy a colocar acá. X menos 3. X menos 3, ¿no es cierto? Aquí la condición me dice que todo esto tiene que ser negativo. ¿Estamos? Entonces yo le puedo resolver esto de la siguiente forma. La raíz cuadrada, arriba, ¿qué va a ser siempre? Mayor o igual que 0.
Siempre va a ser, tiene que ser Positivo. positiva. Por lo tanto, aquí ya está restringido algo en el problema. ¿Sí? Es decir, que la única condición que yo tengo que totalizar va a ser la siguiente. Acá arriba, esto tiene que ser siempre o va a ser siempre positivo. Por lo tanto, para que esto sea negativo, abajo, ¿qué tiene que ser? Negativo. Acá abajo debería de ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Yo sé que x al cuadrado menor a 1 tiene que ser mayor o igual a 0 porque esto me garantiza que va a ser positivo. Y si yo resuelvo esto, me queda x al cuadrado mayor o igual a 1. Si saco la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Esto es valor absoluto de x. Me queda mayor o igual a 1. Y la descomposición de este valor absoluto, ustedes recordarán, se generaba dos intervalos mayor o igual a 1 y o x menor o igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí ya tengo... Ingeniero, Sí, una dígame. consulta. No debe ser solo menor, como digo, mayor, Es que aquí me sale la porque desigualdad. cuando es cero, les va a salir cero, digamos, y ese sería en total y el No, rango va a no salir lo cero. entiendo esta parte. Es Ah, que ya, si, ya, tienes razón. Sí, para que cumpla con esta condición de menor o igual a 0, aquí la desigualdad tienes razón. Aquí sí, tiene, ahí, es mayor a 0. Sí, tienes razón. Sí, hagamos la corrección. Ya explico el por qué. Y menor. Tiene que ser únicamente mayor a 0 aquí por esta condición de la desigualdad. ¿Sí? Porque esto no se podría hacer 0, porque después no va a cumplir 0 menos a 0, no es verdadero. ¿Sí? Por esa razón aquí le excluyo el mayor o igual a 0. Solamente sería mayor a 0. Entonces me quedan estos dos intervalos. Ahora, el denominador, para que sea negativo, ¿qué significa? Que x menos 3, ¿qué tiene que ser? Menos menor a 0, cero. lo cual implica que x es menor a 3. Ahora, todas estas dos intervalos tengo que hacer la intersección. Es decir, me quedaría, sería 0. En un caso me queda por acá, el otro caso me queda por acá. Esto es 1 y menos 1. Y el otro me dice x menor a 3, desde 3 para este lado, sería en este sentido. Por lo tanto, ¿cuál es la solución de esta parte? En base a la gráfica que acabo de desarrollar. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el intervalo? Desde menos infinito hasta menos 1, Correcto, unión de 1 hasta 3. correcto. Esta vendría a ser la solución que cumple la restricción y que me dice que cuando se cumple la restricción, el valor de la función f de x tomará el valor de menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Listo. Más que nada, para poder desarrollar otros ejercicios, lo mismo tengo que desarrollar acá. Exactamente lo mismo. Sí, mucho cuidado. Aquí no es que aquí me va a dar el conjunto, aquí mismo, no sé si aquí mismo me dé el mismo conjunto solución de esta parte. Tendría que analizar. Posiblemente sí, pero les pediría que ustedes traten de desarrollar estos dos segundos pasos, que es algo muy similar a lo anterior. Sacamos los intervalos y luego hago la representación gráfica. No sé si eso lo pueden ya hacer ustedes posteriormente. Alejandra. Sí, profe. Porque es muy similar a lo que estamos desarrollando, sobre todo para poder realizar otros ejercicios. ¿Estamos? Bien. Listo. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver, aquí tengo. Déjenme ver quién más me envió. A ver. Ya. Aquí tenemos uno de matrices. A ver, vamos a ver. Me dice, determine los valores de m para los cuales. Dice, determine los valores de m para los cuales x es igual a
¿no es esto? La matriz M. 0, 0, 2. ¿Sí? ¿No es cierto? Determine los valores de M para los cuales esta matriz verifica la siguiente ecuación matricial. X al cuadrado menos 5 medios de X y más y igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo que sacar este M para que se cumpla. Recuerden que esta es una matriz. Este es el cero matricial, no es el cero escalar. Bien, entonces aquí lo que yo tengo que desarrollar o resolver es el problema como está planteado. Primero yo tengo aquí un producto de la matriz por sí misma, es decir, tengo que realizar el producto X al cuadrado que viene a ser el producto M0, 0, 2. Un segundito, no sé por qué estoy aquí con un lápiz que está medio rayando feo. Ya. No sé qué pasó. Ya. Voy a hacer primero el producto X al cuadrado. ¿Sí? M por M, M al cuadrado. 0 por 0, 0. Aquí me quedaría M al cuadrado. Luego vengo al lado de acá, se hace 0. Se me fue el internet aquí en mi casa. A ver, voy a volver a escribir el problema para hacerles lo más rápido posible. Bien. A ver, me daba una matriz X de esta forma, M002, y me pide calcular el M de tal manera que se verifique la siguiente ecuación matricial. Menos 5 medios era, tal vez. 5 medios. Sí, profe. 5 medios de X más la matriz identidad y todo esto igualado a la matriz 0, ¿no es cierto? Que es X. Lo que yo estaba desarrollando antes de que se me vuelva a colapsar en internet era el producto de dos matrices, la matriz por sí mismo, es decir, el producto matricial de M002. Mucho cuidado con estas formas matriciales de la potencia de matrices. M002. ¿Sí? En este caso muy particular pareciera de que los elementos se multiplican o se le elevan al cuadrado, pero no es así. Tendrán mucho cuidado. Tengo este resultado. ¿Estamos? Entonces aquí voy a colocar esto. Sería M al cuadrado, 0, 0, 4, menos 5 medios de la matriz M 0, 0, 2, más la matriz identidad, que viene a ser 1, 0, 0, 1, y dice que esto tiene que ser igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Tendrán presentes esos conceptos. ¿Sí? Bien, como nosotros podemos observar, todos los elementos que corresponden, o todos los primeros elementos de todas las formas matriciales aquí descritas, yo podría escribir la siguiente ecuación. M al cuadrado menos 5 medios por M más 1, y esto viene a ser igual a 0, porque esa es la suma matricial, o sea, nos da un mismo resultado. No sé si se aprecia eso, lo que acabo de desarrollar. Además que ahí está la incógnita del problema. ¿Se ve eso lo que acabo de desarrollar? Sí, profe. Listo, entonces resolvamos esta ecuación cuadrática. A ver si le multiplico, le voy a multiplicar todo por 2, me quedaría 2m al cuadrado menos 5m más 2 es igual a 0. Aquí aplico la fórmula para que me dé mis dos raíces, sería 5 más menos
25 al cuadrado menos 4ac. En este caso sería 4 por 4 menos 16 sobre 2a. En este caso es 4. Entonces voy a tener aquí 5 más menos. Aquí sería raíz de 9 es 3 sobre 4. Y obviamente me da mis dos raíces. La primera serie 5 más 3. 5 más 3, 8 para 4 me da 2. Y la otra me da 1/2. Estos son mis dos resultados. ¿Sí? Que debería de tomar el valor de m para que se cumpla esta inecuación, perdón, para que se cumpla esta ecuación matricial. ¿Queda claro el desarrollo? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Ya. Bien, ahora vamos a otro ejercicio que me pasaron. Déjenme ver. Ya. Ya. Jenny, ¿queda claro? Sí, sí, profe, gracias. Ya. Aquí tenemos otro ejercicio que me mandan. Ya, me dice, trace la función dada del siguiente problema. A ver, vamos a tener. Dice, tengo la siguiente función, u igual a 2x menos 5. Función escalón unitario, x menos 1. Ya, primero, ¿qué operación matemática tengo aquí? Presente. Multiplicación. Multiplicación, ¿no es cierto? Ujú. Yo primero podría sacar el dominio de la función. Y el dominio de la función, como habíamos visto cuando tengo operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y división, saco los dominios individuales y luego hago la intersección. ¿Estamos? Bien. Es decir, aquí yo voy a analizar dos funciones. La 2x menos 5 y la función escalón unitario x menos 1. Ahora, ¿cuál es el dominio de la de arriba? X tal que x pertenece al conjunto de los números reales. ¿Cuál es el dominio de la función escalón unitario? También, ¿sí? Es el conjunto de todos los números reales en realidad. Pero gráficamente allí va a nacer la diferencia. Y aquí es donde vamos a marcar la diferencia, ¿sí? Recordemos que la función escalón unitario toma dos valores de salida, 0 y 1, cuando x es mayor o igual a 0 y cuando x es menor a 0. Pero nosotros podemos apreciar que aquí tengo yo un desplazamiento horizontal al lado derecho. Es decir, yo debería describir mi función escalón unitario de esta manera. Vale 0 y 1, sigue valiendo lo mismo. Ojo, eso no cambia. Lo que cambia es el punto en donde se da el escalonamiento. Entonces sería x menos 1 mayor o igual a 0, lo que implica que es x mayor o igual a 1. Obviamente acá sería x menor a 1 menor a 0, lo cual implica que es x menor a 1. ¿Estamos? Bien, ahora voy a hacer la gráfica de la siguiente manera para que ustedes puedan captar de mejor forma este desarrollo. ¿Sí? Le voy a graficar en un sistema de coordenadas. A ver, perdón. Un ratito. Ya. Voy a hacer lo siguiente. A ver, tengo aquí y tengo acá. Ya. Y en este sistema de coordenadas, en este caso voy a graficar en primera instancia el 2x menos 5. ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Quién me dice? Una recta que pasa por Recta, ¿no es por el cierto? corte menos 5 de Y. Ya, en Corta. menos 5 y en x, ¿en dónde? En 2.5, me parece. Más o menos esta recta es algo así. Le voy a colocar, a ver, perdón, le voy a utilizar también una rectita para hacer un poco más. Ya. Esta es la recta. ¿Sí? A ver. Ya. Esta es la recta, la que tengo aquí. Ah, qué tontera. No importa. Ya. Esta es la recta.
¿Sí? Y la función escalón unitario, que vendría a ser esta, le voy a graficar aquí mismo, es la que voy a hacer en la representación. Esto es 2,5, me parece que este es el punto de corte, ¿no? Cuando y vale 0, 2,5, este es el punto 2,5 y esto es 5. Esto es 2,5 y esto vale menos 5. Bien, ¿cuál es la función escalón unitario? La función escalón unitario viene así, viene así, viene así, viene así, y en 1 salta. Y tenemos esto. Esta es la función escalón unitario. ¿Sí? Bien, ahora yo a mi problema le puedo dividir en dos en función de los intervalos. Y el intervalo en realidad en este caso está definida por la función escalón unitario, es decir, le voy a analizar desde menos infinito hasta 1, abierto. ¿Estamos? ¿Sí? Y analicemos lo siguiente. Yo tengo mi función y igual a 2x menos 5, ¿no es cierto? Pero en el intervalo de menos infinito a 1, ¿cuánto vale la función escalón unitario? ¿Cuánto vale la función escalón unitario en ese intervalo, entre menos infinito y 1? ¿Quién me dice? 0. 0. Vale 0. Por lo tanto, quiere decir que aquí yo tendría que multiplicar por 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la salida? 0. Vale 0. Lo mismo ahora hago en el otro intervalo, en 1 cerrado hasta más infinito. Y ahí tengo y es igual a 2x menos 5. ¿Y ahí cuánto valía la función escalón unitario? 1. 1. ¿No? Por lo tanto, quiere decir que aquí yo tengo 2x menos 5. Dicho eso, yo ya puedo entonces graficar la función total y voy a hacer con otro color y le voy a hacer un poquito diferente la gráfica. Entonces, la gráfica de mi función, de toda esta de acá, la que está representada, vendría a ser lo siguiente. Aquí vale 0 hasta 1. Y luego, desde aquí, acá arriba, vale lo que corresponde a la recta. ¿Sí? Esta vendría a ser la gráfica de la función. Pues un ratito no me gusta cómo está aquí. Un ratito le voy a hacer. A ver. Para que se vea mejor. Así. ¿Ya? Y le voy a poner esto desde aquí sería. ¿Sí? Esta vendría a ser la representación gráfica de esa función. ¿Se entiende? No sé, ¿quién envió ese ejercicio? Yo, profe. Sí, Priscila, está ¿se entiende? entendido. ¿Ya? Entonces, yo digo, esta es una manera de hacer este análisis gráfico, ¿no? De cómo hacer la representación gráfica cuando tengo funciones especiales, como son estas, el escalón, la pasta entera, no sé, un poco lo que se había desarrollado en clases. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Bueno, Muchas gracias. listo. Hay otro ejercicio que es muy similar, o sea, tendría que analizarle. Les voy a poner para que de pronto ustedes también lo puedan desarrollar en su casa. Es este ejercicio que es muy, o sea, cada ejercicio es diferente, ¿no? Y hay que entenderle de manera diferente, pero aquí voy a poner esto. Me dice graficar y hacer exactamente lo mismo que desarrollamos hace un momento. Dice menos x, que multiplica la función escalón unitario, x menos 3, ¿sí? Tengo esta función de allí.